y yo quiero leer el libro de Malaquías en su capítulo número 2 y en su versículo número 7. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, teléfono o cualquier aparato en donde usted pueda buscar la escritura, le invito a que lo haga. Estaremos leyendo Malaquías capítulo 2 versículo 7 y hoy voy a estar hablando un poquito acerca de lo que implica el sacerdocio bíblico. Dice Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Lo leo una vez más. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Oramos, y aunque el Señor ya está en medio de nosotros, así lo creemos, lo sabemos y lo sentimos, vamos sin embargo a entregarle la autoridad de este tiempo para que sea Él. Y como clamó ese pueblo que está registrado en la Biblia, el pueblo de Israel, así también clamemos nosotros en esta tarde, que sea voz de Dios y no de hombres. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta tarde. Nos ponemos contigo, nos conectamos a tu Espíritu Santo y te pedimos que sea Él a través de este vaso, Señor, hablándonos, bendiciéndonos, edificándonos a través de tu buena y tu bendita palabra. Te lo pedimos, Señor, con todo el corazón, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como ya dije, mis queridos hermanos, voy a estar hablando un poquito acerca del sacerdocio bíblico. Y quiero que entendamos o que tratemos a la luz de la Biblia de entender algunas de las funciones básicas del sacerdocio bíblico. Leo una vez más el versículo que es nuestro versículo clave. Malaquías 2:7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mensajero es de Jehová de los ejércitos. Antes de hablar un poquito acerca de las funciones del sacerdote, vamos a hablar un poquito acerca de la identidad. ¿Quién es el sacerdote bíblico? ¿Quién es? Antes de entrar a sus funciones. Bueno, el sacerdote es mensajero de Jehová. Eso dice la palabra del Señor. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Si nosotros, hermano, partimos desde esta verdad, nos va, de acuerdo a mi entendimiento, nos va a solucionar muchas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a entender que esto es una responsabilidad compartida. ¿A qué me refiero con esto? Tanto aquel que es un sacerdote de Dios entenderá que él es precisamente eso, como dice el final del versículo, mensajero de Jehová. Y también el pueblo que recibe el mensaje o el pueblo que está bajo la influencia de ese sacerdocio entenderá también su responsabilidad. Esto es una responsabilidad compartida. El sacerdote, el ministro, deberá de tomar con seriedad su llamado. El ministro, el sacerdote, deberá de tomar con responsabilidad su llamado, con esfuerzo su llamado, pero también el pueblo deberá de cumplir sus responsabilidades, porque como acabo de mencionar, esto es una responsabilidad compartida. ¿Cuál es la responsabilidad del pueblo de Dios? Número 1, ver al sacerdote como tal. ¿Cómo? Como mensajero de Dios. Recibirlo como tal. Mirarlo como tal. Número 2, no solo verlo como tal, sino también ser hacedor de la palabra que Dios trae a través de este sacerdote o a través de este mensajero. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo dijo claramente, y la Biblia lo dice, que aquellos que son oidores, pero que no son hacedores de la palabra,
incurren en pecado. Porque oír sin poner por obra no sirve de nada. Oír sin poner en acción no sirve de nada. Jesucristo dijo que nosotros no debemos de ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Entonces, la parte del pueblo, la parte de la iglesia será ver al sacerdote como tal, verlo como mensajero de Dios, porque eso dice la palabra del Señor, poner por obra también la palabra de este varón de Dios y buscar, como dice, de su boca, buscar de su boca la ley. Repito una vez más el versículo clave, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Una tercera responsabilidad es cumplir, una tercera responsabilidad del pueblo, es cumplir esto que acabo de leer. De su boca el pueblo buscará la ley. Yo sé por experiencia propia que hay muchas personas que aunque son parte de una iglesia, que aunque son parte de una congregación, no confían en el sacerdote que Dios ha puesto en esa casa. No confían en el ministro que Dios ha establecido en ese lugar. Cuando tienen una dificultad, cuando tienen una duda en su corazón, cuando se encuentran entre una encrucijada y no saben a dónde ir, qué decisión tomar, muchas personas prefieren tomar consejo de sus compañeros de trabajo. Muchas personas prefieren tomar consejo de sus amigos, de la vecina, de aquel que encuentran en la calle, pero no todos se acercan a, como dice este versículo, buscar de la boca del sacerdote, porque de su boca el pueblo buscará la ley. Qué triste es ver gente que no confía en su pastor. Qué triste es ver gente que no confía en sus ministros. Qué triste es ver gente que son parte de una iglesia, que tienen membresía en una iglesia y prefieren asesorarse y prefieren buscar consejo en cualquier persona menos en su pastor. Yo tengo personas que nunca jamás, y esto no es recriminación, usted, querido hermano, es dueño de su vida. Usted puede hacer de su vida lo que quiera. Pero como mensajero y sacerdote de Dios, yo tengo que traerle el consejo bíblico. Yo tengo personas que nunca jamás, en los años que llevan en esta iglesia, se han acercado a mí para pedir un consejo. Son autosuficientes, son sabios en su propia opinión, o tal vez se asesoran en otras personas. Y la Biblia dice que de su boca, de la boca del sacerdote, el pueblo deberá buscar la ley. Entonces, cuando nosotros entendemos la naturaleza del sacerdote, insisto, ¿quién es el sacerdote? El sacerdote es un mensajero de Jehová de los ejércitos. Entender esto, repito, nos hará comprender que tenemos una responsabilidad compartida. Tanto aquellos que nos decimos sacerdotes, que somos ministros de Dios, como el pueblo deberá también entender, y comprender su responsabilidad. Ahora, habiendo sentado esta base, ahora sí vamos a hablar un poquito acerca de las funciones del sacerdote. ¿Cuáles son las cosas que un sacerdote debe de hacer o se supone que debe de hacer de acuerdo a la palabra de Dios? Para esto vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 1 al versículo número 4, por favor. Permítame un segundito, voy a aclarar mi garganta. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Leo, y si usted tiene la lectura, acompáñeme. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas
y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y con los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por los pecados del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Leyendo este versículo, vamos a tratar de desgranar, vamos a tratar de obtener las perlas del sacerdocio, porque aquí está explicado en pocas palabras lo que es verdaderamente el sacerdocio bíblico. Número uno, debemos de entender que el sacerdote es puesto a favor de los hombres. Dios, mis queridos hermanos, no necesita ayuda. Dios, mis queridos ministros, si algún ministro de Dios, pastor, profeta, evangelista me está escuchando, Dios no necesita ayuda. Todo sacerdote llamado por Dios, todo ministro, todo predicador, todo aquel que trabaje para la obra de Dios debe de entender que es puesto a favor de los hombres. Es cierto, hay momentos y hay muchos momentos en donde nuestro ministerio nos lleva a exhortar, en donde nuestro ministerio nos lleva a corregir, en donde nuestro ministerio nos lleva a dar consejo, pero siempre debemos de tener presente que la posición del sacerdocio es favorecer a los hombres, porque todo sumo sacerdote, insisto, todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿De qué me habla eso a mí? De que todo ministro, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, obrero, lo que usted quiera, todo sacerdote de Dios debemos de buscar y debemos de procurar el bien del pueblo. Eso me habla a mí de intercesión, eso me habla a mí de cubrir espiritualmente a la iglesia, eso me habla a mí, hermano, de tener los ojos abiertos, como dice el proverbio, dice, mira bien por tus rebaños y está atento a la condición de tus ovejas, tener un ojo al rebaño, tener un ojo a la iglesia, pero también tener un ojo arriba en el cielo, estar pendiente de lo que se está moviendo en el mundo espiritual para que la iglesia siempre pueda tener cobertura. Los ministros, los sacerdotes de Dios, estamos constituidos a favor de los hombres. Esa es la primera función o una de las funciones básicas que como sacerdotes de Dios debemos de entender. La siguiente parte del verso dice: los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Otra función del sacerdote es guardar la sabiduría. La palabra que la Biblia dice aquí, esa palabra guardar, no significa que no la debe de compartir. No significa que la debe de atesorar y que no se comparte con nadie. No. Guardar significa mantener. Guardar significa retener. El sacerdote no debe de empezar siendo sabio y terminar siendo un necio o siendo un fatuo. El sacerdote debe de retener la sabiduría. El sacerdote debe de mantenerse en un camino de sabiduría. Sus labios deben guardar la sabiduría para que cuando el pueblo tenga una necesidad, para que cuando el pueblo necesite consejo, cuando el pueblo necesite orientación, el sacerdote pueda tener una palabra correcta, una palabra de direccionamiento, pueda darle a la oveja una luz a través de la cual esa oveja pueda encontrar una solución a su situación o a su conflicto. Es constituido a favor de los hombres. Debe guardar la sabiduría o debe mantenerse en la sabiduría. Y siguiente,
él debe de buscar, precisamente porque él está llamado a guardar la sabiduría. El sacerdote o los sacerdotes, esto nos obliga a estar en el secreto de Dios. Esto nos obliga a permanecer en la presencia del Señor para que nosotros podamos tener del cielo una palabra precisa para el pueblo, una palabra puntual para el pueblo. El sacerdote que entiende esto, el sacerdote que comprende que esta es una de sus funciones, se esforzará por estar en el secreto de Dios. Se esforzará por estar en la presencia de Dios porque sabe que el pueblo habrá de venir a él, habrá de acudir a él para buscar sabiduría de Dios en sus labios. La siguiente parte del versículo que me enseña también a mí otra de las funciones del sacerdote es la ley de Dios. El versículo dice: y de su boca el pueblo buscará la ley de Dios. Lo anterior se refirió a la sabiduría, esto se refiere a la ley de Dios. Piense un momentito en esta frase que la palabra dice: de su boca el pueblo buscará la ley de Dios. Aquí ya no hablamos de consejo. Aquí ya no hablamos de orientación. Aquí hablamos de lo que está escrito. Sígame con mucha atención, hermano y amigo que me estás viendo. Ciertamente habrá muchas cosas que requieran consejo. Ciertamente habrá algunas cosas en la vida, habrá algunas situaciones por las cuales el cristiano, la oveja de Dios, tendrá que tomar una decisión, algunas cosas que requerirán interpretación. Pero hay muchas cosas que no requieren de interpretación. Hay muchas cosas que no dependen del criterio de uno o de otra persona. Hay muchas cosas que simplemente están escritas. Yo a lo largo de los años he visto gente que se acerca a mí tratando de encontrar una justificación para lo que quieren hacer y saben que está mal. Jóvenes que se acercan y me dicen: pastor, conocí un chico, no es cristiano, pastor, pero es muy bueno. Él dice que no tiene nada contra la iglesia. Él dice que de hecho la iglesia le gusta. Claro, mientras esté buscando carne, va a estar de acuerdo con la iglesia, por supuesto. Y él dice que está dispuesto a venir conmigo a la iglesia. Y todas esas cosas no son más que justificaciones de esa persona, en el ejemplo que estamos poniendo, de esa joven que sabe que está escrito: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces quieren irse por el lado de interpretación. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Él es así. Él no rechaza a la iglesia. Escrito está. Escrito está. De su boca, de boca del sacerdote, el pueblo buscará no lo que el sacerdote interpreta, no lo que el sacerdote cree correcto, sino lo que dice la Biblia. ¿Qué está escrito? Bueno, lo escrito es: no os unáis en yugo desigual. Pero es que es muy bueno: no os unáis en yugo desigual. Pero es que es muy educado: no os unáis en yugo desigual. Pero es que es muy buena gente: no os unáis en yugo desigual. Lo escrito, la ley de Dios, de su boca, de su boca, de su boca el pueblo buscará la ley de Dios. Por ejemplo, aquel que no diezma. Y el sacerdote tiene que decir, tiene que recordar lo que está escrito, la ley de Dios. No lo que piensa el sacerdote, sino lo que dice la palabra. Indefectiblemente diezmarás. Aquel que dice: pastor, fíjese que
allá donde yo trabajo, olvidaron unos cargamentos de material y ya se fueron y estaba yo pensando en agarrarlos. ¿Los pediste? ¿Hablaste con el encargado de esa construcción, con el manager de ese lugar y ya te autorizó a que te los lleves? Es que fíjese que ya no hay nadie. ¿Los pediste? ¿Te lo dieron? Es que no tuve oportunidad, pero se van a perder. Ya los dejaron ahí. No robarás. No robarás. No robarás. La ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios. Queridos hermanos, entiendan que hay cosas que dependerán de la interpretación del sacerdote. Ahí habrá consejo, ahí habrá orientación, pero hay cosas que no tienen vuelta de hoja. Hay cosas que están escrito está. Y la responsabilidad del sacerdote es hablar la ley de Dios. La ley de Dios dice esto, pero es que yo creo, pero es que yo pienso. La ley de Dios dice esto: perdonarás a tu hermano. No digo que sea fácil siempre, y que de hecho, dependiendo la ofensa, esto pudiera tornarse en un gran desafío, pero Dios nos ha mandado a perdonar. Al grado de que, como yo ya enseñé aquí, Iglesia del Señor, y ustedes lo saben, nuestra propia salvación está en juego cuando nosotros no perdonamos a nuestro hermano. Señor, dijeron esas personas a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? 7. Y el Señor dijo, 70 veces 7. Y algunos hemos contado y hemos multiplicado, pero yo creo que por encima de todas las cosas era una forma de Jesús de decir: siempre perdonarás a tu hermano. Siempre. Siempre debes de perdonarlo, porque Dios, que es bueno, porque tu Padre celestial, que es bueno, siempre te perdona a ti. Estas son cosas escritas, mis queridos hermanos. Esto es ley de Dios, ley de Dios. De su boca el pueblo buscará la ley. El sacerdote, recapitulamos, el sacerdote es puesto a favor de los hombres. El sacerdote debe guardar la sabiduría. El sacerdote debe de hablar lo que está escrito. El sacerdote debe buscar la ley de Dios. Y cuarta función del sacerdote bíblico: debe de presentar ofrendas y sacrificios. Eso es lo que dice la Biblia. Debe de presentar ofrendas y sacrificios. Hablemos primero de los sacrificios. De acuerdo a mi entendimiento, en el sentido más básico de lo que es el sacrificio. Sacrificio es dar una víctima a cambio de algo. Sacrificio es entregar una víctima para que yo pueda recibir algo. Ahora, no nos salgamos del tema. La Biblia dice que el sacerdote de Dios debe de presentar ofrendas y sacrificios. Sabemos nosotros que nuestro Cordero perfecto ya fue sacrificado. Eso lo entendemos. Eso lo sabemos perfectamente. Sabemos que el sacrificio perfecto ya fue dado por nosotros. Jesucristo, el Cordero de Dios, ya murió para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios Padre. Pero el sacerdote de Cristo actual debe también presentar sacrificios a Dios. ¿Para qué? Si el sacrificio en su sentido puro es entregar una víctima para recibir algo a cambio, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son los sacrificios que el sacerdote, que los ministros de Dios debemos de hacer a favor del pueblo? Sacrificio de oración, porque créame que es un sacrificio mantener una vida de oración. Los que saben de esto, si usted es un hombre de oración, entiende perfectamente lo que estoy hablando, porque eso te obliga a poner en orden tu día.
Eso te obliga a poner en orden tu tiempo. Eso te obliga a poner en orden tus prioridades, a dónde ir, a dónde no ir, a qué horas acostarte, qué comer, qué no comer. Es un sacrificio vivir en la presencia del Señor. Otro sacrificio que el sacerdote de Dios debe de presentar a favor del pueblo son los ayunos. Ayunar a favor de la iglesia, clamar para que la bendición de Dios esté sobre el pueblo, para que la presencia de Dios se mueva en medio del pueblo. Esos son sacrificios que el ministro debe de presentar. El sacrificio de la intercesión. Clamar por esa persona, clamar por ese pueblo, decir: Señor, cubre a esta iglesia, Señor, cubre a cada familia, Señor, cubre a nuestros hijos, Señor, que tu bendición no se aparte de nosotros. Interceder, orar, ayunar, esos son algunos de los sacrificios los cuales los sacerdotes de Dios debemos de presentar a favor del pueblo del Señor. Pero no solo dice que presente sacrificios, dice que presente ofrendas y sacrificios. Otra responsabilidad del sacerdote es presentar ofrendas. Las ofrendas a mí ya no me hablan de un intercambio como en el caso del sacrificio. Las ofrendas a mí me hablan de dar sin esperar recibir. Las ofrendas a mí me hablan de, a través de una ofrenda, mostrar mi amor, mostrar mi aprecio, mostrar mi cariño, mostrar mi agradecimiento. El sacerdote debe de presentar ofrenda de adoración, debe de presentar ofrenda de alabanza, ofrenda de exaltación al rey. Debe de subir olor grato. Debe de subir olor fragante, que el Dios del cielo en su trono pueda percibir que la iglesia y que específicamente el sacerdote levanta aroma grato, aroma agradable, incienso de alabanza delante de la presencia del Señor. El sacerdote está llamado a mostrar o a presentar también ofrendas en favor del pueblo. Dice también, siguiente función del sacerdote: para que se muestre paciente con los ignorantes y con los extraviados. Otra función del sacerdote es que debe de presentarse paciente con los ignorantes y con los extraviados. La realidad, mis queridos hermanos, es que no todos venimos a esta vida con las mismas oportunidades. Esa es la realidad. Muchas personas, muchos de ustedes tienen un criterio más amplio, tienen una educación más grande, porque tuvieron la bendición de tener padres que les proveyeron estudios. Tuvieron la bendición de tener padres que les proveyeron esa educación. Otras personas no tuvieron esa bendición. Otras personas, mis queridos hermanos, lo único que conocieron desde su niñez fue el campo, el trabajo duro. Y eso no está mal. Eso no es para sentirse mal o para sentirse culpable. Eso no está mal. Lo que digo es que no todos partimos en esta vida o no todos vivimos en esta vida con las mismas oportunidades. Y eso hace que no todos tengamos las mismas capacidades. Hay personas, como dice el dicho popular, esto no es Biblia, por supuesto, como dice el dicho popular, de todo hay en la viña del Señor. Desde el más educado, desde el más inteligente, el más diestro, hasta también el más lento, el más simple, ¿sí? De todo hay. Y eso no es para avergonzarnos, pero el sacerdote debe de estar o está llamado a presentarse paciente. Es presentar esa paciencia de que aquellos que tienen la capacidad de ir un poquito más lento que los otros, el ministro, el pastor, el predicador, el sacerdote de Dios, puede estar ahí hablando, dando poco a poco
de manera que esa persona pueda entender, pueda alimentarse, pueda absorber lo de Dios para que no se quede atrás. No se quede atrás. ¿Sabe que hablando de los rebaños literales, físicos de ovejas, la Biblia dice que se designaban personas específicas. Se designaban personas específicas para que caminaran atrás del rebaño con las recién paridas, con las enfermas y con las lentas. Eso hablando de los rebaños naturales, de los rebaños literales. Bueno, el sacerdote está llamado también a mostrarse paciente con los ignorantes. Y esto no es alusión a nadie y nadie se sienta mal, pero ciertamente hay gente que por cuanto, insisto, no tuvo las mismas oportunidades que otros, ignoran muchas cosas. Y con ellos hay que ir tal vez un poco más lento. Aquí en la iglesia, por la gracia de Dios, hay muchos de ustedes, queridos hermanos, que las cachan, eso es mi forma de decirlo, que las cachan en el aire. Porque Dios les ha regalado la oportunidad de tener un criterio más amplio, de tener una mejor educación. Dios les ha dado cierta capacidad. Pero yo como pastor sé que no todas las ovejas son así, que a ciertas ovejas hay que ir poco a poco, que con ciertas ovejas hay que ampliar más el panorama para que lo entiendan. Y los que pueden más y los que tienen mayor capacidad deben de tener paciencia y deben de tener comprensión, porque deben de entender que no todos tienen las mismas capacidades. El sacerdote está llamado. Ahora, aquí voy a poner el equilibrio en esto, porque dice la Biblia, para que se muestre paciente. Ok, ¿paciente con quién? Veamos lo que dice la Escritura. ¿Paciente con quién? Para que se muestre paciente con los ignorantes y con los extraviados. El asunto es, y esto lo digo porque yo ya tengo algunos años en el ministerio, el asunto es que algunas personas no son ni ignorantes ni extraviados, son demasiado vivos, demasiado vivos. Y tienen 15 años ya en el evangelio y tienen 20 años en el evangelio y no quieren dar fruto. Y no quieren dar para el reino. Y no quieren dar para la obra. No han ganado, ¿qué vamos a decir? Un alma. No han ganado ni un gato para Cristo. Y les pides algo y les duele. Y les pides una colaboración y les duele. Y les pide que sirvan y les duele. Y quieren solo recibir. Y quieren venir a sentarse y que los traten bien y que los traten con cariño y que los atiendan. Esos no son ignorantes ni extraviados. Esos son vivos. Esos son vivos. Entonces, el sacerdote también debe tener un equilibrio para saber cuando una oveja ya está en posición de producir, ya ha sido, ¿cómo es la palabra? Destetada. Cuando una oveja ya ha sido destetada, ya ha crecido, ya ha sido discipulada, ya ha sido fortificada y debe de empujársele. Deben empujársele para que comience a producir para el reino de Dios. Recuerde, hermano, recuerde, esto es para nosotros los hijos de Dios. Recuerde, hermano, la parábola de Jesucristo, de aquel señor que entregó, no sé si eran monedas o talentos, y le dijeron: Señor, lo que tú me diste, aquí está. No te perdí ni un centavo. Y le dijo: siervo necio, sabes que soy hombre duro, sabes que soy hombre severo y que cosecho donde no sembré y que ciego donde no esparcí. Por lo menos debiste de haber dado tu talento a los banqueros para que yo al venir hubiera recibido lo mío con los intereses. Cuando Cristo venga, mi hermano, te va a pedir cuentas de tu estancia en la iglesia. ¿Qué hiciste para mí, hijo? ¿Qué hiciste para mi reino? ¿Qué ganaste tú?
¿Qué ganaste tú para mi beneficio, hijo? Con algunas personas, mis queridos hermanos, debemos, y esto es una parte vital del sacerdote, porque el sacerdote debe de tener el entendimiento para saber con quiénes se debe de presentar todavía paciente y a quienes hay que apretarles las tuercas un poquito más. Pero esto implica sabiduría de parte del sacerdote de Dios. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a entender, o voy a tomar algunos minutos para que nosotros entendamos el valor del mensajero en la cultura del reino de Dios. Muchas veces yo he dicho en la cultura de el pueblo de Israel, pero en realidad Dios escogió al pueblo de Israel para manifestar su cultura, su gobierno. Entonces, una manera más correcta de decirlo es en la cultura del reino de Dios. ¿Cómo se ve al mensajero en la Biblia, en la cultura del reino? ¿Quién es el mensajero de Dios en la cultura del reino? Bueno, de acuerdo a la Biblia, mis queridos hermanos, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero de acuerdo a la Biblia, el mensajero representa en un 100% a su Señor. Cuando un patriarca enviaba mensaje a alguien a través de un mensajero, ese mensajero que llevaba el mensaje representaba en ojos del judío, representaba en un 100% a la persona de su Señor. Todos nosotros hemos leído en alguna ocasión la historia de Jesucristo y el centurión romano. Usted conoce esta historia, usted sabe que este centurión tenía un siervo que estaba enfermo y estaba a punto de morir. Bueno, algunos evangelios dicen que él envió, específicamente Mateo, dice que él envió a algunos amigos y ancianos del pueblo a Jesús, pidiéndole que Jesús descendiera para sanar a su siervo. Pero si no me equivoco, Lucas dice que fue él mismo. El Evangelio de Lucas dice que cuando el Señor ya venía cerca de su casa, salió él mismo y le dijo: Señor, no te acerques a mi casa porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Y esas discrepancias, que un evangelio dice que fueron mensajeros, pero otro evangelio dice que fue Jesucristo mismo, esas discrepancias son las que toman los ateos, son las que toman los agnósticos para darse un festín atacando a la Biblia, para darse un festín desvirtuando, desvalorando a la palabra de Dios y diciendo que tiene contradicciones y diciendo que este texto no es digno de confianza porque tiene muchas desavenencias, tiene muchas diferencias. Pero la realidad es que yo leía, y voy a dar crédito al libro, El caso de Cristo, por Lee Strobel, y otro que dice del autor Josh McDowell, que si no me equivoco dice Evidencia que demanda veredicto, algo así se llaman los libros. Ellos explican que esto es porque en la mentalidad del judío, oiga bien, el mensajero representa a su Señor. Cuando un mensajero hablaba, en la cultura judía y en la cultura del reino es así. No cabía en la mente que un mensajero pudiera decir un mensaje falso. Era una cosa tan seria en la antigüedad que el mensajero sabía que tenía que decir palabra por palabra el mensaje de su Señor. Eran muy serios en esto.
Por eso, cuando alguien recibía un mensaje, oiga bien, ponga mucha atención. Cuando alguien recibía un mensaje, para esa persona era como si el mismo Señor se lo hubiera dicho. No había diferencia entre si él había recibido ese mensaje por un mensajero o por su Señor. En ojos de esa persona no había diferencia. ¿Cómo nosotros comprobamos esta verdad? Bueno, muy fácil. Por las palabras del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 12, versículo 44 en adelante. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Oiga bien lo que Jesús está diciendo, porque todos, mis queridos hermanos, entendemos que Jesucristo fue el mensajero de Dios. Todos sabemos que Jesucristo vino aquí a revelarnos al Padre. Jesucristo vino aquí a traernos el mensaje del Padre. ¿Cuál era el mensaje del Padre? Que Dios nos amaba tanto, que Dios amaba tanto a la creación, que quería reconciliarnos con Él. Y como no podía pasar por alto su justicia, tenía que haber un sacrificio que pagara, que saciara la justicia de Dios para que Dios nos pudiera recibir. Y ahí es donde entra el papel de Cristo como Cordero de Dios. Cristo vino a traernos ese mensaje. Él era el mensajero de Dios. Y cuando Él habla, Él dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Versículo 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Escuche esto, hermano. Escuche esto. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Versículo 49. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. Yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Cristo dijo: si ustedes creen en mí, creen en el que me envió. Mis queridos hermanos, Jesucristo hubo solo uno. Hijo unigénito de Dios y hombre perfecto y sin pecado, hubo solo uno. Se llamó Jesús. Pero si ustedes, querida iglesia de Jesús, y cualquiera que se diga cristiano que me esté viendo, si ustedes, por encima de todos nuestros errores como ministros, si ustedes por encima de todas nuestras debilidades como ministros, logran vernos como realmente lo que somos, mensajeros de Dios, con todo y nuestra humanidad, con todo y nuestras debilidades, porque las tenemos, somos hombres imperfectos y muchos de ustedes tienen años en la iglesia y las conocen, han visto nuestra desnudez, han visto nuestro carácter, nuestras debilidades, lo que ustedes quieran. Con todo y eso, hermano, con toda y nuestra humanidad, con todas y nuestras deficiencias, la Biblia dice que el sacerdote es mensajero de Dios. Si tú logras entender y si tú logras recibir a los ministros que Dios ha puesto sobre tu vida como mensajeros de Dios y logras recibir las palabras que salen de la boca de ellos como palabras de Dios, bienaventurado serás. Bienaventurado serás. Porque el tropiezo de muchos cristianos es precisamente la humanidad del ministro. Porque el tropiezo de muchos cristianos es precisamente las deficiencias del ministro, que ven sus errores,
que ven sus pecados, que ven su carácter. Con todo y eso, mi querido hermano, con todo y eso, si tú puedes recibir en tu corazón las palabras de tu ministro como palabra de Dios, serás bendecido, bienaventurado y bendecido. Porque Cristo dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Mis queridos hermanos, somos pecadores, somos débiles y somos malvados y no somos mejores que ustedes. No somos mejores que ustedes. Con todo, Dios nos ha mandado. Con todo y eso, Dios nos ha establecido como sacerdotes. Y si tú logras entender esto, mi hermano, bienaventurado serás. Bienaventurado serás. Ahora, y voy a cerrar aquí con las funciones del sacerdote, habiendo entendido, yo creo que ya a estas alturas ya hemos entendido, por lo menos en lo básico, quién es un sacerdote y cuáles son las funciones del sacerdote. Habiendo entendido esto, yo quiero hacer un llamado de exhortación a los hombres de Dios que me escuchan. Porque yo tengo una carga en mi corazón de manera especial por los varones. Porque no entendemos todavía que nosotros, así como Dios pone sacerdotes sobre su iglesia, Dios nos ha colocado a nosotros los hombres como sacerdotes sobre nuestra familia. Dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya he hablado acerca del asunto de los reyes y cómo Dios nos estableció como reyes y ya no voy a hablar más de eso. Voy a enfocarme en el siguiente punto. Dios nos constituyó sacerdotes. Nosotros los hombres, mis queridos hermanos, somos los sacerdotes de nuestro hogar. La mujer también. La mujer es sacerdotisa de su hogar, pero en una mayor responsabilidad y en una mayor proporción el hombre. Porque de acuerdo a la Biblia, Dios ha establecido al hombre como la cabeza de la mujer. Si éste, por supuesto, cumple los requerimientos de Dios. Entonces, el hombre es el sacerdote de su hogar. Si nosotros recordamos todas las funciones que yo hablé por tantos minutos acerca del sacerdocio, si nosotros ya entendemos cuáles son las funciones y responsabilidades del sacerdote bíblico, del ministro de Dios, eso me debe hacer entender a mí cuáles son mis responsabilidades como varón, cuáles son mis responsabilidades como hombre de mi casa, porque la sociedad, la vida misma, la cultura nos ha invertido las prioridades, porque todo habla con cualquier hombre que tú quieras. Por supuesto, estoy hablando de cabezas de familia, no estoy hablando de solteros, estoy hablando de casados con hijos. Habla con cualquier hombre que tú quieras, cristiano o no cristiano. Y si tú le preguntas, ¿cuál es tu principal tarea con tu familia? ¿Cuál es tu principal responsabilidad? Todos te van a decir poner comida en la mesa. Todos te van a decir traer dinero a esta casa. Todos te van a decir pagar los biles.
Y yo no digo que esa no sea una responsabilidad del hombre. Lo que digo es que no es la prioritaria. Lo que digo es que no es lo número uno. Lo que digo es que no es lo más importante. La cultura, la sociedad ha invertido nuestras prioridades, y entonces ahora el hombre, oye bien, ahora el hombre es solamente proveedor, pero no es pastor de su casa. El hombre no es sacerdote de su casa. Y ese ha sido la razón por la cual el diablo destroza nuestras familias. Esa ha sido la razón por la cual el diablo hace pedazos a nuestros hijos. Esa ha sido la razón por la cual el diablo hace pedazos nuestros matrimonios. Porque estamos trayendo dinero, porque estamos siendo, si tú lo quieres, protectores, hablando físicamente, pero no estamos siendo sacerdotes de nuestra casa. Varón, tú estás llamado a ser el sacerdote de la casa. Hermano, cualquiera que me esté viendo, si tú eres cristiano, te hago una pregunta. ¿No es cierto? ¿Acaso no es cierto que la mayoría de la iglesia, la membresía mayor de las iglesias, no es cierto que son mujeres? ¿No es cierto que la mayoría de los miembros de nuestras iglesias son mujeres? Y un número pequeño, un número muy reducido son los hombres. Y no digo que no haya hombres que den la cara. No digo que no haya hombres que no estén ejerciendo su función. No digo que no haya hombres que no estén buscando a Dios. Lo que digo es que son los menos. Son los menos. ¿Por qué? ¿Por qué nuestras iglesias están llenas de mujeres? Y gloria a Dios por las mujeres. Esto no es una crítica a las mujeres. Gloria a Dios por ello. Porque si el hombre no se levanta, la mujer se tiene que levantar. ¿Pero por qué? ¿Dónde están los hombres? Porque los hombres están perdidos en sus propios caminos, en sus propios deseos, y en la tarea que ellos creen que es la prioritaria de proveer para la casa. Ahora, si ya entendimos las funciones del sacerdote, nosotros debemos de entender que yo, aquí ya no me estoy poniendo como pastor de una iglesia, yo como padre de familia, yo debo de entender que mi responsabilidad como hombre es estar en el cielo intercediendo por mi familia. Estar en el cielo intercediendo por mi familia. La mujer puede orar, los hijos pueden orar, pero el que tiene la responsabilidad primera de cubrir espiritualmente a tu familia eres tú, varón. Eres tú, varón. Cuando tus hijos salen en la mañana, cuando tus hijos toman el bus escolar, cuando tu esposa sale al trabajo, cuando tu familia se reparte a sus actividades, es tu responsabilidad que vayan cubiertos. Es tu responsabilidad que vayan con la bendición divina. Es tu responsabilidad que ya salgan con ángeles a su alrededor. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Estar en el cielo, clamando por tu familia, cubriéndolos. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Es responsabilidad del hombre tener para su familia palabras de sabiduría y de consejo. Hay hombres que en su casa no son la sabiduría. Hay hombres que en su casa no son el consejo. Todo lo contrario. La mujer construye y él derriba. La mujer recoge y él desparrama. Y entonces la mujer dice: mi hijo, pero si usted honra a Dios, Dios lo va a bendecir. Mi hijo, pero si usted pone en primer lugar a Dios, Dios lo va a bendecir. Y entonces entra el marido cabezón y dice: sí, vieja, pero por un partidito de fútbol, hombre, no se va a ir al infierno el niño. Lo que la mujer construye, el hombre viene y lo desparrama. Debe ser el sacerdote de la casa.
Debe ser el sacerdote de la casa, el primero que tenga palabras de sabiduría y de consejo en su boca. Debe ser el sacerdote de la casa el que tenga la ley de Jehová en su boca. Así como dice la Biblia, de su boca el pueblo buscará la ley de Jehová. Así el marido debe de implantar la ley de Dios en su casa. El marido debe de poner la ley de Dios en su casa. El marido es el que debe de decidir. Es el hombre el que debe de decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú tienes hijos bajo tu tutela, si tú tienes hijos bajo tu cobertura, es tu responsabilidad, padre, es tu responsabilidad, sacerdote del hogar. Entiende que Dios te ha constituido pastor de tu casa. Es tu responsabilidad marcar el camino. Si ellos están bajo tu autoridad, deben de servir a Jehová. Cuando sean independientes, cuando ya sean dueños de su propia vida, podrán tomar su decisión. Si no quieren servir a Jehová, si no quieren servir a Dios, ok. Pero mientras estén bajo tu tutoría, es tu responsabilidad hablar la ley de Dios. Ya cuando sean grandes, escogerán. Ahora, hermano, yo entiendo perfectamente. Entiendo porque en estas cosas me refiero a las edades en que nuestros hijos son moldeables. Por eso la Biblia nos manda a que la instrucción que como padre le demos a nuestros hijos sea en la niñez. Por eso dice: instruye al niño. Instruye al niño. No dice instruye al adolescente, no dice instruye al joven. O sea, que la instrucción, el consejo, la educación debe de empezar en la niñez. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Me queda claro que hay cierta edad cuando ya no podemos obligar a nuestros hijos. Me queda claro que hay cierta edad cuando ya no podemos imponerles a ellos. Me queda claro que conforme van creciendo, con los años van obteniendo independencia, van obteniendo libertad. Eso me queda claro. Y también me queda claro que hay un punto en el que uno ya no puede controlarlos. Eso lo entiendo. Pero me hierve la sangre, hermano, escuchar a padres, escuchar a madres con niños pequeños, con niños que están bajo tu responsabilidad, que no son hombres, ni 18 años tienen. Y Julanito, hermana y su hijo, es que no quiso venir, pastor, es que se quedó dormido. Y yo le dije: Julanito, ¿te vas a despertar? ¿Vas a ir a la iglesia? Y me dijo: tengo sueño, mamá. Y yo, hermano, pudiera hablar de mi carne, muchas cosas, créame que yo pudiera hablar de lo que yo haría, créame, pero le he dicho al Señor: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Hay gente que no entiende que tú representas la ley de Dios en tu casa. Padre, tú representas la ley de Dios en tu hogar. Insisto una vez más, hago la aclaración. Si tu hijo ya es un hombre, ok, perfecto. Pero si son hijos que están en una edad donde están bajo tu cobertura, las cosas que hagan o que no hagan son tu responsabilidad. Padre, si tus hijos se duermen con el teléfono, es tu culpa. No es la culpa de él, es tu culpa. Porque no tienes el valor, porque no tienes los pantalones de entrar a su cuarto y quitárselo. Si tu hijo el día de mañana aparece con una adicción a la pornografía, si tu hijo el día de mañana aparece con una adicción a cualquier aberración, bestialismo, voyerismo, orgías, lo que tú quieras, porque ¿qué crees que se quedan viendo en la madrugada? ¿Qué crees que se quedan viendo? ¿Predicaciones? ¿Mensajes? ¿Qué crees que se quedan viendo?
Si tu hijo el día de mañana sale con una aberración, es tu culpa, padre, es tu culpa, porque tú eres el sacerdote, tú eres la ley de Dios en la casa. Mientras puedas, mientras tengas dominio, mientras sea tiempo correcto. Entiendo que habrá un tiempo donde no se podrá, pero mientras sea tiempo correcto, es tu responsabilidad. Yo escucho padres decir, es que no me quiere dar el teléfono, pastor, y me dan ganas de decirle, ¿y acaso usted pregunta? ¿Y acaso usted pide permiso para quitar el teléfono? Es tu culpa, padre. Es tu culpa, tu culpa. Es mi culpa. Porque nosotros somos los sacerdotes de nuestro hogar. Tú eres la ley de Dios en tu casa. Tú no eres solo el proveedor en tu casa. Tú eres el sacerdote de Dios en tu casa. Y Dios nos está llamando cada vez más a restaurar nuestro sacerdocio. Si tu hijo cada vez es más grosero para contestar, es tu culpa. Porque no le revientas la boca de una bofetada. Si tu hijo no quiere trabajar y no quiere estudiar, es tu culpa, varón. Es tu culpa. Sí hay que traer provisión a la casa. Sí hay que traer comida a la casa. Pero debemos de entender que Dios nos ha llamado a ser sacerdotes de nuestro hogar. Finalizo con esto. Así como el sacerdote de Dios debe de presentar ofrendas y sacrificios por el pueblo que ministra o que pastorea, así el hombre, como sacerdote de su casa, debe de presentar ofrendas y sacrificios por su familia. ¿Por qué? Porque haciendo esto, tú garantizas la presencia de Dios en tu hogar. Hermano, entiende, Dios no puede resistirse a la ofrenda. Dios no puede resistirse a la ofrenda. Si tú enciendes el fuego, si tú levantas el altar por la madrugada, la presencia de Dios va a llegar. Si hay adoración en ese hogar, si hay exaltación en ese hogar, el fuego va a caer, el Espíritu va a llegar. Y aunque hayan demonios tratando de entrar por las redes sociales, por YouTube, por Netflix, por todas las cosas que nuestros hijos entran, tú eres la cobertura. Estás llamado a levantar en tu casa un altar de adoración, un altar de ofrenda a Dios, que haya un choque de dos reinos en tu hogar, que si el diablo quiere entrar, se tope con el fuego de la presencia de Dios. Pero es tu responsabilidad. Tú debes de presentar ofrendas por tus hijos. Tú debes de presentar sacrificios por tus hijos. ¿Te has aventado un ayuno por alguno de tus hijos? ¿Te has consagrado a una semana de ayuno por tu matrimonio? ¿Te has consagrado a algún sacrificio para que Dios toque a tu hija, a alguno de tus muchachos? El sacerdote debe de presentar ofrendas y sacrificios. Esa es una responsabilidad del sacerdote de Dios. Te voy a decir algo, querido hermano. Si en tu casa asustan, cierran las puertas, tiran los trastes de noche y está lleno de demonios, es tu culpa. Es tu culpa. Porque no te levantas como hombre de Dios a echar fuera esos demonios. Es tu culpa, varón. Dios está llamándonos a nosotros a restaurar nuestro sacerdocio. Yo quiero que los hombres de como Jesús se levanten a la posición que Dios les ha dado, que ya no sean las mujeres, que ya, gloria a Dios por las mujeres, pero que ya no sean las mujeres, que seas tú, varón, el que lleva la voz cantante, que seas tú, varón, el que sea el sacerdote de Dios. Es triste, hermano, ver a mujeres encendidas y hombres paleta y hombres hielo. Hombres indiferentes a las cosas de Dios.
Dios nos está llamando a restaurar nuestro sacerdocio. Toma tu posición, varón. Toma tu posición como sacerdote de tu casa, en lugar de que seas un mal ejemplo. Porque tristemente quiero decirles, mis hermanos, hay muchos hombres que son un mal ejemplo. Como lo acabo de decir hace algunos minutos, la mujer construye y ellos destruyen. ¿Cuántas mujeres no han venido conmigo y me dicen, pastor, yo digo, vámonos a la iglesia? Y mi marido dice, hoy no, vamos a descansar, mira que vamos a pescar, mira que vamos a hacer la carne asada, mira que vayamos a visitar a mi familia, a Julano, a Mengano, a Sultano. Son los hombres los primeros que empiezan con el desorden. Y te voy a decir algo, escúchame muy bien con esto. Escúchame muy bien con esto. Y no me cambies la transmisión. Escúchame muy bien con esto. Te voy a decir algo. Recíbelo en tu corazón. Yo no critico lo que tú buscas. Critico a quien se lo cobras. Oye lo que estoy diciendo, te lo repito. No critico lo que buscas. Critico a quien se lo cobras. Montones de hombres, yo tengo montones de mujeres en esta iglesia que dicen, es que mi marido no quiere, es que mi marido esto, es que mi marido. Y yo digo, qué vergüenza, cuando debieran de ser ejemplo. ¿Y sabes qué dicen? Y si tú eres uno de esos hombres, hoy toma tu lugar como sacerdote de la casa. ¿Sabes qué dicen? No, mi amor, mira, está bien ser cristianos, pero necesitamos tiempo para nuestra familia, necesitamos convivir nosotros, dediquémosles tiempo a nuestros hijos. Todo el tiempo estamos trabajando, salgamos con ellos, fortalezcamos nuestra relación tú y yo, mi amor. Mira, saquemos a los niños, nunca los sacamos. Yo no critico eso. Eso es bueno, varón, eso es bueno. Y te voy a decir algo más, inclusive es necesario. Lo que yo critico es a quién se lo cobras. ¿Por qué cuando quieres fomentar tu relación con tu familia? ¿Por qué cuando quieres salir con tus hijos? ¿Por qué se lo cobras a Dios? ¿Por qué no se lo cobras al tiempo que pasas viendo YouTube? ¿Por qué no se lo cobras al TikTok? ¿Por qué no se lo cobras a Netflix? ¿Por qué no se lo cobras al tiempo que pasas en tu trabajo? 18, 16 horas. ¿Por qué se lo cobras a Dios? No critico lo que buscas, critico a quién se lo cobras. ¿Por qué no tomas tiempo de otra cosa? ¿Por qué no verdaderamente estás tan ocupado? ¿Por qué no tomas tiempo del fútbol? ¿Por qué no tomas tiempo de los amigos? ¿Por qué no tomas tiempo del trabajo? Porque hay gente que ni tiene amigos ni ve televisión, pero que trabajan, hermano. Las 24 horas del día no les alcanzan. Como algunos que yo conocí. Que el día tiene 24 horas y cuando reportaban en su trabajo decían horas trabajadas el lunes 25. ¿Y cómo si el día tiene 24? No es lo que buscas, es a quién se lo cobras. Querido hermano, Dios te está llamando a tomar tu posición en tu hogar. Dios te está llamando a tomar control de tu casa. Dios te está llamando a que tú seas el pastor de tu hogar, a que tú dirijas tu hogar, restaura tu sacerdocio como hombre de Dios. Restaura tu sacerdocio, porque déjame decirte algo, ciertamente todos daremos cuenta delante de Dios, pero nosotros los hombres seremos responsables mayores de nuestra familia delante de Dios. Seremos nosotros los hombres los que tendremos que contestar ante los ojos de Dios por el destino de nuestra familia. Así que yo te invito, varón, para que tú, al oír esta palabra y conocer las funciones de lo que es un sacerdote, tú te levantes y hagas la obra que Dios te ha mandado en tu casa.
Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Y yo te pido, mi Señor, yo te pido que esto pueda servir para sacudir la conciencia de más de uno. Yo te pido, Señor, que esto pueda servir como un llamado de emergencia a los hombres. Porque, Señor, estamos en casa, pero el internet nos está robando secretamente el corazón de nuestros hijos. Señor, estamos en casa y las redes sociales están robando secretamente el corazón de nuestros hijos. Están adoctrinando a nuestros hijos en la propia sala de nuestra casa. Están derribando los valores del reino en la propia sala de nuestra casa. Lo que nosotros sembramos, Señor, con esfuerzo, lo que nosotros sembramos con consejo, con educación bíblica, con la escuela dominical, con la asistencia a tu casa, lo están derribando, Señor, enfrente de nuestros ojos, y los hombres dormimos. Los hombres dormimos. Levanta, Señor, como dice la Biblia que hiciste con Zorobabel. Despierta el espíritu de los hombres, despierta el espíritu del varón en su casa y establécelo, Señor, como sacerdote. Toma tu lugar, varón, en el nombre de Jesús. Dios amado, yo te pido que tú uses esta palabra para que más de un hombre pueda levantarse, Señor, y pueda pedirte perdón y pueda comenzar a dirigir a su familia por el camino que tú has mandado. Te lo pido, mi Señor, y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.